Sean todos bienvenidos a Mente Abierta. Historia de las fortalezas estelares. Un misterio de una civilización perdida. Hace unos siglos, en un mundo donde la tecnología y el conocimiento se desarrollaban de manera similar a la nuestra, existió una civilización avanzada que construyó estructuras que hoy en día nos sorprenden. A veces nos parecen extrañas y fuera de lugar. En todo el mundo, desde América del Norte hasta Europa, África y Asia, se levantaron ciudades, pueblos y fortalezas con un diseño en forma común, una forma de estrella. Estas edificaciones predominantes entre los siglos XVI y XVIII comparten un estilo arquitectónico tan uniforme que sugiere una red global de conocimiento y planificación que abarcaba continentes distantes. A pesar de la falta de tecnología moderna, ya saben, hoy en día tenemos correo electrónico, internet. Estos constructores lograron crear impresionantes estructuras que resisten el paso del tiempo. Los diseños eran complejos y desafían las capacidades tecnológicas de la época. Las fortalezas como Friedrich, Ticonderoga o el Castillo de San Marcos, o ciudades como Palmanova o Naarden, fueron erigidas con precisión matemática, empleando herramientas que aún no comprendemos completamente. Sin embargo, la pregunta persiste: ¿cómo es que los pueblos de todo el mundo, aparentemente desconectados entre sí, pudieron crear estos monumentos similares? Con el tiempo, muchas de estas fortificaciones fueron destruidas, remodeladas o alteradas. Algunas, como las que se encuentran en áreas que antes eran prósperas y ahora están completamente cambiadas, podrían haber sido reconfiguradas para borrar cualquier vestigio de una antigua unión global. Los restos de estos lugares siguen siendo un testimonio de una civilización olvidada que existió antes de nuestra era, una civilización que pudo haber sido destruida por un cataclismo global. Imaginemos que hace tan solo 2 siglos existió una unión mundial que conectaba a pueblos y culturas sin la fragmentación que hoy conocemos como países. Esta civilización avanzada compartía conocimientos de ingeniería, arquitectura y ciencia, pero en algún momento todo esto se desmoronó. Según algunas teorías, la historia fue alterada intencionalmente para cubrir las huellas de esta gran civilización, haciendo que la memoria de su existencia quedara oculta, tal vez como resultado de algún conflicto mundial. Algunas de las fortalezas y ciudades que siguen en pie hoy en día son los últimos vestigios de esta civilización global. Sin embargo, hay un patrón. Las áreas donde se encuentran fortalezas de estrella parecen haber sido borradas o ignoradas en los relatos históricos. Se especula que ciertos eventos catastróficos, como grandes inundaciones, incendios y desastres naturales, alteraron el curso de la historia. De hecho, algunas teorías sugieren que 2 cataclismos masivos, uno en el siglo XVIII y otro en el siglo XIX, habrían causado la desaparición de esta unión global, acabando con la vida de miles de millones de personas. El misterio se profundiza aún más cuando observamos el mapa de las fortalezas estelares. Los lugares donde estas estructuras son más comunes, como en Eurasia, sugieren que la civilización que las construyó pudo haber surgido de una región específica, tal vez en Europa Central. Sin embargo, en los lugares como Siberia, África y América del Sur, las huellas de esta civilización parecen haber desaparecido por completo o están enterradas bajo capas de tierra, vegetación, haciéndolas invisibles para los investigadores.
modernos. Se especula que eventos naturales como una inundación global o cambios geológicos pudieron haber alterado las formas de los continentes, sumergiendo o cubriendo vastas áreas donde esta civilización alguna vez prosperó. Las evidencias de una civilización global desaparecida aún permanecen, a menudo ocultas bajo el agua o la vegetación, pero todavía hay rastros innegables de su existencia. En un futuro cercano, un grupo de investigadores o curiosos apasionados por la historia oculta discuten de estas teorías que podrían cambiar todo lo que sabemos sobre la humanidad. Durante generaciones, la historia que se nos ha enseñado ha omitido un sinfín de secretos y más aún ha borrado evidencias de una civilización avanzada que existió mucho antes de nuestra era. Todo comienza cuando uno de los miembros del grupo menciona algo extraño sobre la Estatua de la Libertad, algo que se puede pasar por alto, como si fuese un detalle insignificante. Un pequeño fuerte estelar bajo la base de la estatua. Nadie sabe para qué se construyó, pero su presencia resulta inquietante. Es un símbolo extraño que no encaja con la historia oficial. Así que los miembros del grupo empiezan a compartir teorías. ¿Podría ser posible que las estatuas como la Libertad, el Cristo Redentor de Brasil o los Budas gigantes en Asia tuvieran una función eléctrica? La conexión parece absurda al principio, pero las pistas son demasiado grandes para ignorarlas. La posición de las manos del Cristo Redentor, por ejemplo, parecen alinearse con fenómenos de electricidad atmosférica, pero ¿cómo podrían unas esculturas tan grandes estar relacionadas con energía eléctrica? Así que un miembro del grupo comparte un artículo fascinante que habla de la electricidad atmosférica, esa misteriosa energía que parece estar en el aire pero que apenas podemos comprender. Según estas grandes figuras, podrían haber sido creadas con un conocimiento olvidado, utilizando energía que nosotros ya no comprendemos. Este conocimiento habría sido accesible solo para unos pocos, los elegidos que sabían cómo controlar esta energía. A medida que se investiga más, los miembros del grupo descubren que las construcciones antiguas como la Estatua de la Libertad, la Gran Muralla China o las pirámides muestran signos de una tecnología superior que parece imposible de lograr con herramientas de la época. El simple volumen de tierra movida en lugares como la base de la Estatua de la Libertad desafía la lógica. ¿Cómo lograron hacerlo sin la maquinaria moderna? ¿Es posible que la humanidad haya olvidado algún tipo de tecnología tan avanzada? Se preguntaban. La teoría de la electricidad atmosférica toma fuerza, pero aún quedan muchas preguntas sin respuesta. Otro de esos miembros propone una hipótesis audaz. Tal vez un evento global borró el conocimiento de esta avanzada tecnología. Un desastre o una intervención deliberada podría haber sumido a la humanidad en la oscuridad, forzándola a empezar de nuevo, olvidando todo lo que había aprendido antes. Tal vez no estamos viendo toda la historia. Lo que nos enseñan sobre las civilizaciones antiguas es solo una versión de los hechos, una que convenientemente omite las evidencias de un mundo globalmente desarrollado que hoy está siendo borrado. Así que el grupo empieza a conectar las piezas. La evidencia de un mundo globalmente avanzado se esconde en las estructuras arquitectónicas, en las esculturas y los símbolos que decoran edificios antiguos. Escudos heráldicos, leones, águilas y ramas de olivo, todos ellos parecen esconder un conocimiento oculto. Podrían ser las claves de una civilización que se desvaneció, pero que dejó su huella por todo el mundo. Mientras investigan, descubren una sorprendente revelación. Todo parece indicar que había dos clases sociales muy distintas. Una élite que controlaba el conocimiento, la tecnología y la energía, y una clase inferior que vivía en la ignorancia, completamente separada de los secretos del poder.
Los registros antiguos sugieren que esta élite podría conectarse con una mente superior, tal vez a través de la electricidad atmosférica o algún tipo de tecnología espiritual avanzada. Pero ¿quién fue el responsable de borrar la evidencia de esta civilización avanzada? ¿Fueron los invasores bárbaros o hubo algo más siniestro? Los miembros del grupo llegan a la conclusión de que los poderosos de hoy han borrado deliberadamente las huellas del pasado, ocultando nuestra verdadera historia. A medida que las piezas encajan, un dilema inquietante emerge. ¿Es la humanidad realmente libre o estamos atrapados en una historia falsa creada por aquellos que han tomado el control del conocimiento y la tecnología? La búsqueda de la respuesta nos lleva a un solo pensamiento. Tal vez no hemos perdido la tecnología, sino que hemos sido forzados a olvidarla, y lo peor es que ahora ni siquiera sabemos cómo empezar a recordarla. En la antigüedad, mucho antes de que Babilonia emergiera como una de las civilizaciones más influyentes de la historia, los pueblos sumerios ya veneraban a una diosa poderosa, Ishtar. La versión babilónica de la diosa sumeria Inanna, conocida como la Reina del Cielo, regía los dominios del amor sexual, la fertilidad y la guerra. Su símbolo, una estrella de 8 puntas, representaba al planeta Venus, y su adoración se remontaba a tiempos tan remotos como el cuarto milenio a.C. Los sumerios, quienes precedieron la fundación de Babilonia hasta finales del siglo 23 a.C., dejaron un legado tan duradero que incluso se ha descubierto su presencia más allá de Mesopotamia. Tablillas cuneiformes encontradas en lugares como Montana, Georgia, Ohio y Nueva York sugieren que los sumerios, en busca de su influencia, habían trazado rutas hacia el continente americano, llevando consigo su religión, cultura y símbolos, estableciendo una conexión global antes de que el mundo se uniera bajo la mano de imperios y naciones. A lo largo de los siglos, la historia de estas civilizaciones se fue tejiendo con secretos ocultos. En el ocaso de la Edad Media surgieron los misterios templarios, una sociedad secreta que dejó su huella en muchas de las grandes estructuras de la época, como la Estatua de la Libertad en los Estados Unidos. Este monumento, donado por Francia de 1886, era más que una simple representación de la libertad. Para algunos era una declaración simbólica de que el viejo mundo estaba ahora bajo el dominio de los masones y templarios. La conexión entre estos símbolos y las estructuras estelares, como las fortalezas construidas en forma de estrella, revelan algo aún más profundo, un vínculo entre el pasado de Tartaria y la estructura secreta que conecta el mundo antiguo con el moderno.